Shabbat Shalom todos. Bueno, actualmente estamos viendo lo que yo llamaría lo más controvertido. Mandamiento encontrado en cualquier parte del Decálogo de hecho. Si ha estado con nosotros durante las últimas 2 semanas, sabe generación tras generación. Ha estallado una guerra sin cuartel. Con respecto a este mandamiento ha causado más debate, más controversia, más división e incluso persecución. Y de nuevo te digo que si no supiera nada más sobre lo que estaba pasando y pudiera, estaba fuera mirando el cristianismo y lo que estaba pasando con el sábado. Bastaría con decir que, por la razón que sea, el diablo tiene esta cosa en su punto de mira. ¿Por qué ha sido objeto de tanto debate? ¿Por qué los cristianos a lo largo de los siglos se han aferrado a él y han dicho que no, tenemos que guardar este mandamiento de Dios, tenemos que temer a Dios y por qué tenemos a otros cristianos diciendo que no, en realidad necesitas rechazarlo o estás rechazando a Cristo, no le estás sirviendo, te estás poniendo bajo esclavitud? Y así que miran la historia de esto, exige una investigación y eso es lo que vamos a seguir haciendo hoy, vamos a hacer un poco de apologética del sábado si quieres. Específicamente con respecto a un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, es un pasaje que Pablo pone sobre la mesa a los romanos y realmente sirve como premier. Defensa para aquellos cristianos que quieren salir y decir adivina lo que tú, como cristiano, no estás obligado a guardar el sábado y ese pasaje. Estoy hablando se encuentra en el capítulo de Romanos 14 versículo 5, y esto es lo que leemos que una persona estima un día por encima de otro. Otro estima todos los días por igual, que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, el que observa el día, lo observa al Señor y aquel que no observa el día al Señor él no lo observa tradicionalmente hablando, este es un pasaje al que muchos cristianos te llevarán. Di que no hagas un gran lío de esto si quiero quedármelo tú sabes que puedo si no quiero quedármelo, ¿sabes? No es gran cosa, quieres estimar todos los días igual más el to con el que no quieres identificarte ningún día no hay problema. Estamos todos bien este es el pasaje que se usa para defender esa ideología. La pregunta que tengo es esta. ¿Es esto lo que Paul es lo que está transmitiendo? Es esta la idea porque todo el concepto de cuando vas a las escrituras es extraer la intención original de los autores, así que a medida que vas allí, yo solo quiero asegurarme de que lo entiendo, y por eso vamos a practicar una buena exégesis bíblica hoy. Porque para ir realmente allí de manera responsable para leer la responsabilidad de la Biblia no puedes simplemente ir y leer un versículo y marcharte y decir, lo entiendo totalmente, tengo la descarga divina sé de lo que está hablando. Porque eso es muy peligroso. Y eso podría ponerte en una situación muy precaria, ¿sabes? Mucha gente se pone muy creativa. En esos momentos, simplemente extrayendo un versículo en particular, y creando una doctrina y una teología completas a partir de él, para que no hagamos eso, ¿qué necesitamos hacer para obtener un poco de contexto bíblico? La exégesis analizará la contexto buena exégesis bíblica mirará el contexto histórico buena bíblica. Exégesis permitirá que otros testimonios de otros testigos sean llevados a la mesa para confirmar. O confirmo que la forma en que estoy leyendo esto es correcta o si estoy equivocado debo ser un malentendido porque voy a otras partes de la Biblia y en realidad está contradiciendo lo que estoy descargando y, por lo tanto, vamos a hacer una buena exégesis bíblica, y lo primero es obtener un poco de contexto. Y para hacer esto tenemos que volver al versículo 1, y así en el versículo 1 leemos lo siguiente. Recibir a alguien que es débil en la fe. Ahora presta mucha atención a un grupo en particular aquí, al menos por ahora, con respecto a Paul. Y le ha dado instrucciones a este grupo en particular, sus instrucciones y de qué grupo en particular estoy hablando, hablo de aquellos que son fuertes en la fe. Se desarrollan en la fe, son maduros en la fe. Han sido probados. Paul les instruye a recibir a alguien que es débil en la fe, a ser débil en la fe, lo que significa que está subdesarrollado.
No eres maduro en la fe, ahora piensas en esto, como que provoca una pregunta. Bueno, Daniel, ¿qué realmente determina quién es fuerte en la fe? ¿Qué es lo que realmente determina que es débil en la fe? Es fascinante que Pablo ya haya respondido a la pregunta si tuvieras que revisar cronológicamente el libro de los Romanos. Vuelve al capítulo 10. ¿Y qué dice él? La fe viene por escuchar y escuchar por la palabra de Dios. ¿Entiendes que quieres aumentar tu fe? Empieza a masticar en la palabra, comienza a recibir la palabra. Cuanto más la recibas, más empoderado te volverás, más masticarás su palabra. Adivina que, más sabiduría, recibirás más comprensión porque esta es la mente de Dios, esta es la mente de Cristo. Y cuanto más tiempo pasas con su mente y su corazón, obtienes este discernimiento. Quiero decir, ¿qué dice en Hebreos otra vez? Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y poderosa, más afilada que cualquier espada de doble filo que atraviesa la división del alma y el espíritu, las articulaciones y la moral, es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Puede hacer cosas que no puedes hacer en la carne, tiene un poder que no tienes por tu cuenta, y cuando aprovechas ese poder, tú mismo te empoderas. De acuerdo con su corazón, de acuerdo con su voluntad, te fortaleces y yo puedo entrar allí y puedo leer sobre sus promesas, llego a conocerme. Esto comienzan a hacerse tangibles, ¿sabes? Empiezas a leer las escrituras y empiezas a ver al hombre cuando Dios dice algo. Sucede cuando Dios promete a la gente: oye, te voy a llevar a la tierra prometida, te voy a sacar de Egipto con la mano extendida por muchas maravillas. Adivina lo que sigues leyendo sucedió. Y descubriste que, oh, Dios mío, no hay una palabra que salga de su boca que le devuelva vacío, él logrará lo que está programado para eso. Construye mi fe, me hago fuerte cada vez más, cada página que paso creo más en él, creo en su palabra. Estos son los fuertes en la fe. Estos son los que están bien versados, han estado en esta relación íntima con el Señor y ahora Pablo les está instruyendo. Soportar a los débiles, a los que están subdesarrollados, a los que no están tan lejos en su viaje como tú, ten paciencia con ellos y, de hecho, eso es literalmente lo que Paul haría. Continúa diciendo más tarde, entrando en el capítulo 15. Tenemos que soportar a los débiles. Ahora él continúa y dice esto. Pero no a disputas por dudosos. Cosas que sabes que miras esto en griego, y una mejor manera de decir esto sería lo siguiente: no juzgue negativamente sus opiniones. Cuídense. Usa el discernimiento que Dios te ha dado, ten cuidado en cómo respondes a los débiles y a la fe. Bueno, ahora hago la pregunta, ¿qué está pasando aquí en Romanos 14? ¿Por qué es necesario llevar estas instrucciones a los fuertes en la fe que él dice? Nosotros en el versículo 2 mira esto: porque uno cree que puede comerse todas las cosas. Pero el que es débil solo come verduras. ¿Está bien? Vamos a analizar esto. Uno cree. ¿De quién está hablando tan fuerte? El fuerte cree que pueden comer todas las cosas. ¿Qué quiere decir con todas las cosas? Significa que son omnívoros. Se sienten cómodos comiendo carne y verduras. Toda la dieta es buena. Los débiles y subdesarrollados en la fe no creen que. Ahora esta es la diferencia. Puedo decirte lo que saben los fuertes, saben lo que dice la palabra de Dios, tienen confianza en la palabra. Y tú vas a la Torá, por ejemplo, Deuteronomio 12. Literalmente habla de que el Señor dijo que le dice: oye, cuando vengas a la tierra que te voy a dar esta hermosa promesa, te prometí que puedes comer tanta carne como tu corazón desea. Literalmente lo que dice. De hecho, si te lo pierdes, lo dice de nuevo, lo dice varias veces en ese capítulo: puedes comer tanta carne como tu corazón deseos. Esto es lo que el fuerte sabe que es fuerte en la palabra. Lamentablemente no en todos existe ese conocimiento. Y por eso estos débiles están luchando, solo comen verduras. Y es una de las cosas que necesitas saber hoy. Por favor, presta atención a lo que voy a compartir porque te lo vas a perder todo hoy si no entiendes esto. Estos los llamarán vegetarianos.
Estos vegetarianos no son vegetarianos porque vieron un documental en Netflix y los aterrorizó absolutamente. Quiero decir, ¿cuántas personas conoces que vieron este documental sobre las condiciones insalubres, y el trato horrible de estos animales, y fue simplemente horrible y la gente literalmente una hora después soy vegetariano? Esto no tiene nada que ver bien obviamente con Netflix, no tiene nada que ver con la salud. Nada, y si no entiendes ese componente, si estás tratando de leer esto a través de la lente de lo que estás experimentando hoy en día en esta América moderna, te lo vas a perder por completo. Esto tiene todo que ver con lo espiritual. Contexto: la razón por la que estos vegetarianos se niegan a comer carne es porque ven esto en un contexto espiritual como algo que podría ser su demise. Aquí es donde entras en el contexto histórico para que puedas ver detrás. Es importante tener en cuenta que en todo el espectro, el vegetarianismo en un contexto espiritual era algo muy real en el día de Pablo, específicamente incluso antes de Pablo y mucho después de Pablo, durante siglos después de Pablo, esto fue un gran trato. Te puedo decir ahora mismo, tú piensas en diferentes grupos, puedo decirte el culto órfico, puedo hablar de ramas del zoroastrismo. Podíamos hablar de maniqueísmo, podríamos hablar de que incluso el filósofo griego Pitágoras amaba sus verduras, se abstuvo totalmente de mí. Podíamos hablar del filósofo romano Séneca. Podemos hablar de Plutarco. Quiero que entiendas algo antes de que vayamos más allá. En el paganismo, había algunos paganos que veneraban mucho a sus dioses como un acto en un expresión de su adoración y adoración a sus dioses falsos. Se abstuvieron de comer carne. Ahora les pregunto, volvamos al primer siglo en el contexto histórico, y observamos la realidad de lo que es sucediendo en ese momento. El Evangelio de Yeshua, un Mesías judío. Un Mesías judío que vino a Israel está ahora a través de judíos mesiánicos difundiéndose por todo el mundo, a quienes paganos, algunos de los cuales absolutamente aferrados a sus verduras. Y te pregunto si es plausible que cuando estos paganos, y ya sabemos que esto es cierto solo desde el Nuevo Testamento, es posible que algunos de estos paganos que están entrando en la fe del cristianismo sean mesiánicos. El cristianismo es esta hermosa fe. Es posible que la forma en que estaban acostumbrados a toda su vida, algunos de ellos toda su vida, y adoraban a sus dioses. Por ejemplo, abstenerse de comer carne, así es como veneraban a sus dioses. Es posible que se aferren a algunas de estas cosas cuando entren y digan, bueno, ahora voy a servir a Yeshua de Nazaret. Absolutamente quiero decir que esto es algo real ahora. Si alguna vez has llevado a alguien al Señor, sabes que es un tiempo de santificación, lleva tiempo, hay cosas que tienes que deshacerte de lo que estás acostumbrado, especialmente si vienes de una fe diferente, como el Islam. Budismo es interesante y, por lo tanto, esto es algo que debes tener en cuenta mientras estamos viendo este pasaje, pero voy a llevarlo un paso más allá. Quiero que entiendas que había grupos cristianos, no esperaban grupos cristianos que se aferraban absolutamente a sus verduras, no les gustaba comer carne por razones específicamente espirituales. Y voy a darte una idea aquí para que puedas apreciar lo que Paul está hablando. Y el primer comentario que quiero compartir con ustedes viene del Dr. Bart Ehrman, que es considerado por muchos el erudito del Nuevo Testamento más importante del mundo, lo que por ironía diría que es un agnóstico. Así que no vayas corriendo al sitio del señor Ehrman decir, bien, voy a sacar algo de buena teología aquí. Ese no es el tipo. Pero él, el hombre, sabe su griego, y conoce bien la historia de su iglesia, su interpretación de algunas cosas, que es, tú sabes menos que desear. Quiero compartir con ustedes lo que tiene que decir sobre un grupo específico conocido como los ebionitas. Está bien, este fue un grupo cristiano judío primitivo, muy importante. Esto es lo que dice. Algunos de los ebionitas distintivos. Las preocupaciones se plasmaron en su evangelio. Por ejemplo, porque creían que el sacrificio de Yeshua en la cruz había puesto fin a todos los sacrificios de animales en cumplimiento del mosaico. Ley,
parecen haberse abstenido de comer carne. En otras palabras, traducción, lo que el Dr. Herman les dice es que los ebionitas estaban aprovechando la increíble sacrificio de Yeshua. Quiero decir, es un sacrificio para todos y los sacrificios debían hacerse. Si alguna vez leíste el libro de Hebreos, no hay más sacrificios, se ha terminado. Los ebonitas estaban aprovechando esa realidad para decir bien, porque lo que hizo Cristo y eliminando los sacrificios ahora eso significa que ningún cristiano debe comer carne. Esta es su forma de pensar. Me gustaría añadir muy creativo. Muy creativo. Ahora continúa porque parece que todo esto rinde homenaje a Yeshua. Estos primeros cristianos judíos. Sus convicciones al respecto son evidentes en el relato de sus evangelios sobre la dieta de Juan el Bautista, donde se modifica la afirmación canónica de que el locus de Juan 8 y la miel silvestre por el cambio de una letra, de modo que ahora Juan el Bautista, anticipándose a los propios ebionitas, mantiene un carácter estrictamente vegetariano. Cocina comiendo tortitas y miel silvestre. En otras palabras, ¿qué doctor te daré un telón de fondo para esta afirmación? Lo que hicieron fue que tomaron el griego que donde saber que la dieta de Juan el Bautista era locus, y miel silvestre que es el testimonio del Evangelio. Eso no funciona con la ideología ebionita porque las langostas se consideraban carne y, por lo tanto, el lugar en griego es sacres. Y todo lo que necesitaban hacer era cambiar un poco el griego para aumentar y ahora no come langostas, ahora está comiendo pasteles y ahora el mundo está bien porque ahora esto se alinea con su ideología, se alinea con su convicción. ¿Entiendes que estos primeros cristianos judíos se tomaban tan en serio esta dieta de abstenerse de comer carne que estaban dispuestos a cambiar la palabra de Dios tan levemente? ¿Entiendes lo apasionados que eran el apóstol Pablo? Él me deja poner esto más lejos. Perspectiva para ti y presentarte a Epifanio. Epifanio era un apologista radical. En la fuerza del siglo IV, y ya me has oído decir esto antes, pero ya conoces a estos padres de la iglesia primitiva cuando se declararon en contra de los herejes, ya sea que estés hablando de Eusebius, si estás hablando de Tertuliano, si estás hablando de Epifanio. Se quitaron los guantes, no tenían todo este engranaje de corrección política. No les importa a quién ofenden, no les importa lo que pienses de ellos. Vienen directamente. Epifanius es uno de esos tipos, como verás en un momento, no se anda con rodeos y recoge, y en realidad el panari en este trabajo es solo esta letanía de todos estos herejes, y todas estas herejías y se va con cada una de las cuales está en contra de los ebionitas. Escucha sus palabras, dice esto y cómo puede su estupidez. Sobre el consumo de carne no se exponga de las manos. Dime cómo te sientes realmente, Epifanio. Yo aprecio este aspecto en el que estaré en aprecio esta naturaleza directa de los padres de la iglesia primitiva. Él va a dar su evaluación, en primer lugar, porque el propio Señor comió la Pascua judía, ahora la Pascua judía era una oveja y pan sin levadura. Carne de oveja asada al fuego, y comida. El Señor mismo dice con deseo que he deseado comer esta Pascua contigo solo como un punto de referencia a Luke 22:15. Está justo ahí y no solo dijo la Pascua, sino esta Pascua para que nadie pudiera jugar con ella en su propio sentido, una Pascua. Como dije, fue carne asada al fuego y el resto versículo 4. Pero para destruir deliberadamente el verdadero pasaje de estas personas. Han alterado su texto, lo cual es evidente para todos por las expresiones que lo acompañan, y representan a los discípulos diciendo, ¿dónde quieres que nos preparemos para que comas la Pascua? Y supuestamente. Yeshua supuestamente diciendo, ¿realmente deseaba comer carne en esta Pascua contigo? Están cambiando. Pero, ¿cómo puede ir su manipulación? Sin ser detectados cuando el mensaje grita que el meu y el eta son solo dos letras griegas. El mu y el eta son adiciones.
En lugar de decir epitumia epitumesa, lo que significa que con deseo he deseado, está citando a Lucas 22. Entonces, epitumesa han puesto en el adicional el muy eleta. Cristo realmente dijo con deseo que deseaba comer esta Pascua contigo, pero se engañaron a sí mismos escribiendo en carne y haciendo un entrada falsa y decir: realmente quería comer carne contigo en esta Pascua, pero está claramente demostrado que ambos guardaron la Pascua y, como dije, 8 se encuentran y aquí tienen otro ejemplo de los ebiónicos. No solo alteraron las escrituras para cambiar la dieta de Juan el Bautista, ahora están alterando escritura para cambiar Lucas 22 y lo que Yeshua transmitió a sus discípulos para que pareciera que Yeshua es como no voy a comer esta Pascua con tú, no me voy a comer, te lo digo ahora mismo, así es como. Apasionados ciertos grupos, ahora este es un grupo cristiano. Así de apasionados estaban por sus verduras. Tuvieron que empezar a cambiar las escrituras para poder promover esta creencia. Permíteme darte un extra. Epifanio continúa y habla de otro grupo judío conocido como los nazarenos, y esto es lo que él dice: solo dale una idea de lo prevalente que era esto, y así, aunque lo eran judíos que guardaban todas las observancias judías, no ofrecían sacrificios ni comían carne en sus ojos, era ilegal comer carne o hacer sacrificio con él. Y así, este es el punto. Cuando volvemos a Romanos 14, estamos viendo 1 y 2, entendemos lo que Pablo está aportando a la mesa históricamente. Entrar en el contexto histórico, sentir el peso de la misma, esto es un problema. Absolutamente un problema. Tendrías un problema con algunos de los paganos que observaron que este tipo de dieta llegaba, tienes un problema de grupos cristianos que se adhieren a esto y lo que diría religiosamente hasta el punto de que están dispuestos a alterar las escrituras. Y así, releer esto, recibe a alguien que es débil en la fe, pero no a disputas por cosas dudosas, porque uno cree que puede comer todas las cosas, pero quien es débil come solo verduras sin romper nuevos caminos. Versículo 3. No dejes que el que come lo desprecie, quien no vuelve a comer poles, quien está instruyendo está extrayendo lo maduro él. Aprendió a los versados en la palabra de Dios, está instruyendo a los fuertes en la fe, y específicamente diciéndoles que no caigan en la trampa de despreciar. Tu hermano débil no hace eso, y luego se mueve para instruir a los débiles en la fe. Esto es lo que dice. Y no dejes que el que no come juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Palabras increíbles que en realidad no ha terminado de abordarlas. Va a decir algo, pero antes de que entremos en eso, algo que necesito señalar: que toda esta discusión de hoy nunca cerrará el círculo para ti hasta que escuches lo que voy a decir. Quiero hacer una pregunta. Con respecto a comer carne, ¿hay algo que prohíba a la Torá en la Torá que las personas coman tanta carne como quieran? No, nada en absoluto. Saltemos al otro lado por un segundo. ¿Hay algo que prohíba a los débiles en la fe? No me comes donde entra la gente, no, tienes que comer todos los días. ¿Encuentras algo así en la Torá? No encuentras ciertas circunstancias con el sacerdocio. Sabemos lo que eran los sacerdotes para participar de los sacrificios, el jata, la ofrenda por el pecado. El salón que tienes, la ofrenda de paz. Había certeza durante los sacrificios que esto sucedería. Sí, habría comido carne, pero no hay un versículo a lo largo de la Torá, no en los profetas, diciéndole a la gente de forma regular que adivine lo que tiene que comer carne. Hay una excepción para su público en general, sería la propia Pascua. La Pascua en sí, aparte de que nadie ha ordenado comer carne, así que piensa en esta situación. Esto es lo importante: por un lado, tienes a los que comen como tanta carne como su corazón desea, nada prohibido en la Torá, en otras palabras, ningún pecado. Por otro lado, es el hecho de que quieres abstenerte de mí con el debido respeto, eso es no pecar en sí mismo. ¿Entiendes la situación? El diálogo en Romanos 14 sería radicalmente
Diferente si había pecado en el campamento. Ahora puedes hablar de los motivos. Por abstenerse de comer carne y Paul aborda esto, verás esto, puedes hablar de los motivos y podemos decir, bueno, ya sabes, hay algo de crecimiento que debe ocurrir aquí, pero esta gente que se abstiene de comer carne no es pecado, así que llévala contigo porque la vas a necesitar en un momento. Ahora continúa en el versículo 4. Y esto es para los débiles en la fe, escúchate porque acaba de terminar de decir, ya sabes, no dejes que el que juzgue, el que no come, lo juzgue quien come, está bien, acaba de terminar diciendo que sigue hablando con estos débiles de fe, ¿quiénes son ustedes para juzgar a otro siervo? A su propio amo se pone de pie o cae, de hecho, se le hará representar por Dios es capaz de hacerlo o mantenerse de pie. Es interesante que Paul toma una posición muy fuerte en contra. Los débiles y la fe da una advertencia muy fuerte. No los juzgues porque lo hacen porque están comiendo carne, no es pecado. Compruébense a sí mismos en este asunto. Y luego llegamos a nuestro pasaje en cuestión. El pasaje dice que una persona estima un día por encima de otro, otra estima todos los días por igual. Deja que cada uno estar plenamente convencido en su propia mente de que este es el pasaje que hoy desde los púlpitos de todo el mundo van a venir a decir mira esto es prueba. Este es el texto de prueba de que los cristianos no necesitan guardar el sábado. ¿Cuál es el problema con ese número de interpretación? 1. Por favor, mire el pasaje cuidadosamente, donde encuentra la palabra sábado o cualquier variación de la misma. Ve el séptimo día o descanso sabático. Idea del sábado. La palabra no existe, ese es el primer problema. El segundo problema es el contexto. ¿Cuál es el contexto? Y de nuevo voy a decir esto, Romanos 14 de principio a fin e incluso entrando 15. Paul ni siquiera respira, se trata de la comida, comer y no comer. Punto. Y entonces tienes un problema real cuando miras el contexto, tienes un problema real cuando entras en el contexto histórico. Déjame agregue esto, ¿qué tienen que decir los académicos sobre esto ahora? Ninguno de nosotros lo sabrá. Cuélguenos enfáticamente el sombrero, ya sabe de lo que hablan los eruditos cristianos, pero con respecto a esta discusión, es importante ahora tener en cuenta que son cristianos que se dedican al estudio de la palabra. Se supone que son los eruditos los fuertes en la fe. ¿De acuerdo? ¿Qué están diciendo sobre este pasaje? Porque si no lo supiera mejor, porque todos estos púlpitos están llenos del mismo mantra que este. El pasaje habla explícitamente del día de reposo. Mi estimación sería que esto es lo que los eruditos están enseñando. Bueno, veamos algunos comentarios que esto te va a fascinar. Este primer comentario dice que es imposible decirlo definitivamente. ¿Qué días tiene en mente Paul? Piensa en la fuerza de esa afirmación ahora. Si eres uno de esos entusiastas académicos y te gusta leer muchos comentarios académicos, una cosa que sabrás es que los eruditos son muy reservados y usando términos fuertes. Hay un arte de disciplina en ser un erudito. Para leer algo como esto, debería golpearte en la cara. Es audaz, es imposible decir definitivamente qué días tiene en mente Paul. Puede. No es que se esté refiriendo a la tendencia de los cristianos judíos a seguir observando el día de reposo, pero continúa, pero es. También es posible. También es posible volver a hacerme volver a esa diapositiva, pero también es posible que se refiera a días especiales que otros grupos consideraron que debían ser observados con fines religiosos. ¿No es fascinante? Tal vez sea posible. Podría significar esto. Y luego con lo que comenzó es que, de acuerdo con este erudito en particular, su enfoque es que nunca lo sabremos. No estoy necesariamente de acuerdo con ese concepto que nunca sabremos porque Dios preservó todo lo que ha conservado en las Escrituras es para que sus hijos. Sabemos y puede que no lo consigamos todo, pero en algún momento ya sabes lo que llegamos a la revelación con el don del Espíritu Santo. Déjame mostrarte otro comentario.
Esto a menudo se ha tomado en el sentido de que el hermano débil observa el sábado judío de nuevo. Este es el comentario de Romanos 14 versículo 5 explícitamente, y este erudito reconoce lo que el mantra viene de los púlpitos. Él sabe, esto es lo que ha estado tomando. Estamos lidiando con el sábado judío. Mira lo que dice a continuación, pero Paul no dice esto. Este es un erudito cristiano, dijo que Paul no dice esto, no está ahí. Y luego continúa, y es igualmente posible que se refiera a los días de fiesta y de ayuno, ya sea a los establecidos en la ley judía o los derivados de otras fuentes. Algunos se refieren a días afortunados y desafortunados derivados de la vida pagana. Ya sabes, ese último dato donde hay algunos eruditos que han salido y dicen, bueno, esto en realidad podría referirse a, ya sabes, porque los paganos se salvan, vienen a la fe, pero luego de un tiempo regresan y comienzan a adorar en estos días que fueron en honor a su Dios. Estas celebraciones que fueron en días específicos para honrar a sus dioses falsos, comienzan a volver a eso cuando lees. Y otros estudiosos han descartado esto de inmediato. Muchos eruditos en realidad han descartado toda esa idea simplemente por lo que dice Pablo, que cada uno esté completamente convencido en su propia mente de que no hay justificación. Pablo nunca justificaría volviendo a los caminos paganos. No lo haría y, por lo tanto, incluso los eruditos cristianos reconocen que eso es una tontería total. Este erudito en particular simplemente lo está sacando a la luz porque sabe que algunos eruditos lo han puesto sobre la mesa. Déjame mostrarte otro comentario. Una vez más, podríamos hacer esto todo el día, pero te voy a mostrar uno más. De nuevo, dado que el tema mismo de los alimentos, al que Pablo hizo referencia en los versículos 2 al 4, este erudito reconoce que se trata de la comida. Trae a colación el del ayuno. Se ha sugerido que el apóstol se refiere aquí a los días de ayuno de la manera indicada. En Lucas 18:12. Y les voy a decir que tiene toda la razón, no es el único erudito que declara esto. Hay eruditos que están mirando esto, y reconocen que el contexto se trata comida, y lo único de lo que Paul podría estar hablando es ayunando, y te voy a decir ahora mismo absolutamente fundamentalmente correcto. Todo este capítulo trata sobre la comida, se trata de comer y no comer. Y ahora Paul, donde empezó por aquí, empezó a hablar de tus omnívoros contra tus vegetarianos, tiene este problema y es por eso que ha escrito Romanos 14 y ahora salta a ayunar. ¿Por qué que Paul? ¿Por qué trae esto a la mesa? Lo hace porque busca aportar una mayor claridad y comprensión al tema con el que está lidiando. Quiero que piensen en lo que acabo de decir, porque tendrá más sentido a medida que avancemos. Y para ayudarte a entender de dónde viene Paul, y el punto que intento hacer, quiero darte un pequeño telón de fondo. Veamos un poco de contexto histórico sobre ayunando, y creo que vas a apreciar esto. Y Luke 18 versículo 11. Los fariseos se pusieron de pie, y oraron así consigo mismo: Dios, te lo agradezco, no soy como los demás hombres extorsionadores, adúlteros, injustos e incluso como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy ataduras de todo lo que poseo. Ahora te voy a decir algo que no voy a ir por el camino de este tipo. Se estaba hinchando, bendita sea, no voy a ir por el camino que sabe. Yeshua lo va a reprender porque ha venido ante él para presumir en sus obras ante el Señor. Eso es una locura. En lo que sí quiero que te concentres es en el hecho de que ayunar era una parte íntima de la fe, era una expresión masiva. En la fe estaba arraigado en la fe, y se podría decir, bueno, Daniel, este es un fariseo. Esperemos un segundo. Cuando Yeshua se enfrente a los discípulos de Juan, ¿están molestos o tus discípulos no ayunan? Él en realidad dice, bueno, se acerca el momento, los novios pueden ser tomados y luego ayunarán. Yeshua él predice que adivina lo que mis discípulos, los que me siguen, los que escuchan la voz del pastor, van a ayunar y solo leerán. Y Corintios, ¿y qué lees, Paul? Digo que ayuno a menudo. ¿Por qué Yeshua realmente da una receta y Matthew 6 para ayunar? Porque les digo ahora mismo que esta es una de las principales expresiones de la fe, y este es mi punto. Cuando estás en la era evangélica moderna, cristianismo hoy,
y una de las principales expresiones de la fe no es ayunar. Vendrás a Romanos 14 y ni siquiera tienes la idea de ayunar, ni siquiera es parte de tu fe. Por eso puedes empezar a leer, y jugar con esto en un contexto totalmente diferente, me parece increíble. Pero déjame seguir adelante y te llevaré a Mateo 9. Entonces los discípulos de Juan vinieron a Yeshua, a lo que me refería, diciendo, ¿por qué los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no piensan rápido acerca de esa declaración? Piensa con cuidado. Juicio, presta atención. Los discípulos de Juan, que son hombres de Dios, están disparando juicio a través de la proa. Y están juzgando porque están mirando a los discípulos de Yeshua que están allí comiendo y bebiendo mientras los discípulos se sienten atraídos. Estamos aquí sufriendo. Juicio, sabes que cuando se trata de ayunar no es apropiado empezar a disparar a través de la proa porque alguien no. Ayunando porque sabes que puede haber días en los que sabes lo que estoy ayunando, y tal vez algunos de ustedes no lo están y entran y ahí están, ya saben, comiendo su hielo, crema y tus golosinas y lo que sea que tengas delante de mí. Esa no es una situación en la que pueda juzgarte. Y decir que es ridículo, estoy aquí sufriendo, aquí te estás comiendo todas esas golosinas delante de mí. Eso es totalmente inapropiado. No es apropiado en absoluto. Déjame llevarte de vuelta al documento cristiano primitivo de finales del siglo I, principios del siglo II, conocido como el de. Está bien, no canónico, pero esto es muy valioso. Porque todo este DDK. Esta cosa era orden de la iglesia, esta era la comisión para organizar la iglesia. Si pusieras esto en el Nuevo Testamento, lo cual no lo haría, pero si lo hicieras lo harías. Poner esto entre las epístolas pastorales. Es asegurarse de que haya una buena regla de la comunidad. Y en esto es fascinante que retomen el tema del ayuno. Escuchen lo que dice. Pero no dejes que tu ayuno coincida con los de los hipócritas. Ayunan los lunes y jueves, así que debes ayunar el miércoles, y el viernes. Interesante volver a Lucas 18. Fíjate en lo que dijeron los fariseos: ayuno 2 veces por semana. Todo el concepto es sí, los fariseos estaban ayunando el lunes y el jueves. Estos eran los días en que ahora tienes esta comunidad en particular viniendo a la escena, o quien sea el autor de esto. No lo sabemos, pero quien quiera que dijera el autor, no hagas eso, no ayunes con los hipócritas. No, necesitas ayunar el miércoles y el viernes. Ahora este es el problema que tengo con esta afirmación. Hay veces como comunidad que pedimos a la gente que ayune porque estamos haciendo guerra espiritual y eso debe hacerse. No hay nada en la Torá que no diga nada en ninguna parte de las Escrituras que ordene que ayune el miércoles, o viernes o lunes o jueves o martes, un día a la semana o 3 días a la semana. No hay nada y, sin embargo, cuando regresas empiezas a ver. La gente empieza a lanzar estos comandos para hacer esto y quiero que tomes esto. Ahí es donde comienza a entrar el juicio. Esto es incluso usar el juicio de acuerdo. A esto no puedo ayunar el lunes si quiero ayunar el lunes. Juicio, ¿me estás siguiendo? Volvamos atrás y vamos a poner esto, vamos a cerrar el círculo. Una persona estima un día por encima de otro. Todos y cada uno estima todos los días por igual. Deja que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente entender algo. Ayunar. Cuando ayunas, estima el día que no es el día en que vas a jugar al golf, no es el día que vas al gimnasio, es un día que te humillas ante el Señor tanto que es tu observancia al Señor es muy especial cuando ayunas. Está bien, pero ¿por qué estoy ayunando y tú no? Mira de lo que habla Paul. Una persona se merece un día, otra persona todos los días. Como tú, puede que no ayune en absoluto, mientras que yo ayuno 2 veces a la semana si hay juicio pasado. Ir y venir, y quiero que entiendan que esto era algo real que estaba arraigado en la fe desde el principio. Aquí está mi punto. La pregunta se convierte en que Pablo habla de todo este tema de comer y no comer carne y verduras. Mira la brillantez del apóstol Pablo y lo que él hace para ayudarnos a entender su punto. Él trae algo tangible a cada uno de ellos. Esto es alucinante. Él trae algo que pueden
Todos esperen en lo que respecta a los que ayunan y los que no, y no sabemos nada como este tema de aquí entre sus carnívoros y sus vegetarianos hay. Nada en la Torá en ninguno de los lados de esto. Prohibirlos u obligarlos a ayunar. Y no es tan interesante, esta es una situación en la que pone sobre la mesa y dice, mira el ayuno. No debe haber ningún juicio al ayunar, ya sea que ayune o no. Por lo tanto, aprende de eso y entiende que no debería haber juicio con respecto a ti si quieres comerme o si no. Absolutamente alucinante, este es Paul en su mejor momento para que lo haga, es increíble para mí ver lo prolífico que es un maestro y él te enseñará todos los días de la semana cuando leas porque es inspiración del Espíritu Santo como lo expone. Y va al versículo 6: el que observa el día. Lo observa al Señor, esto es hablar de ayunar, y el que no observa bien el día al Señor no lo observa, no nos involucremos en el juicio y luego dice esto. Esto es milagroso porque toma estas dos cuestiones de comer carne y no comer carne, y el ayuno y no ayunar, y literalmente llega a un punto álgido y habla de estos dos temas y un versículo, y dice que el que come para el Señor, es decir, si ayunas o no, si comes carne o no. El que come es para el Señor porque le da gracias a Dios, y no come al Señor no come, y le da gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por la brillantez de Paul, pero te voy a decir que puedes leer, no me importa cuántas veces leas Romanos 14, no encontrarás nada, ni un fragmento ni una oración sobre el sábado. Y por eso vamos a cerrar aquí.